Hola, bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar ahora con la actividad 5 del objetivo de geometría. Ya hemos estudiado un poquito de lo que es la geometría euclídea, lo que son los axiomas. Vemos una propiedad muy importante que tienen los triángulos, que es el hecho de que la suma de sus ángulos interiores siempre da 180. Y vimos en la actividad anterior unos criterios para determinar cuándo dos triángulos son congruentes. Ahora vamos a estudiar un concepto diferente, que es el concepto de proporción. Vamos a empezar con esta observación. Hemos estado estudiando entonces en el semestre anterior lo que son los números naturales, que son aquellas expresiones que usamos para representar cantidades. Vimos lo que son los números enteros, que ya los obtenemos de abstraer una idea diferente, que es la idea de tener y contar, y de ahí surge la necesidad de meter más notación y utilizar un símbolo que le llamamos menos. También vemos lo que son los números racionales, que son aquellas expresiones que usamos para dividir algo en una cantidad de partes y luego tomar una cantidad de esa división. Ahora bien, vamos a ver que geométricamente podemos representar a todos estos conjuntos de números. Por ejemplo, para representar el conjunto de números naturales podemos hacer lo siguiente. Podemos, sobre una línea, podemos empezar tomando un punto, al que sea, que es el que llamamos 0, y luego tomamos una medida, ¿no? Una medida desde el 0, ¿no? La medida puede ser arbitraria, la que ustedes quieran, ¿no? La colocan sobre el 0 y van tomando esa medida. La primera distancia que obtienen le vamos a llamar el número 1, luego la siguiente distancia el número 2, la siguiente distancia 3, 4, 5, etc. Y de esa forma tenemos toda esta asociación de puntos que, pues bien, los podemos hacer corresponder precisamente con el conjunto de números naturales. Para extender la idea a números enteros, hacemos lo mismo con esta unidad que habíamos tomado, pero ahora en vez de colocarlos así como los estaba colocando hacia la derecha, los coloco también hacia la izquierda, y a estas medidas les llamo la primera medida menos 1, luego menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, etc. Y de esta manera entonces, sobre una línea, puedo colocar al conjunto de todos los números enteros. Podemos hacer lo mismo para los números racionales. Acuérdense que un número racional es dividir algo en una cantidad de partes y luego tomarse una parte de esa división. Por ejemplo, imagínense que quisiéramos representar el número 2 tercios. Quiere decir que la unidad la divido en 3 partes y de esa división me tomo 2 partes. Acá, por ejemplo, aquí está amplificada, digamos, como había colocado los números. Acá tengo el 0, luego 1 y 2. Y acá, lo que les decía, hago la división en 3 partes, 1, 2 y 3 partes. Y entonces este primer punto pues va a corresponder con el 1 tercio, este con el 2 tercios, este ya sería el 3 tercios, etc. Pero entonces aquí, como ven, dentro de esta misma línea ya puedo ir colocando al conjunto también de números racionales. Y entonces cualquier medida que tomemos a partir del 0 va a representar un número, ¿sale? El chiste, o más bien una propiedad interesante que tiene esta forma de entender los números, es que no cualquier punto, o sea, si me paro por ejemplo por acá y tomo esta medida, no cualquier punto va a corresponder con un número natural o un número entero o un número racional. Va a haber otra infinidad de puntos acá que no son uno de estos. Usualmente a esos puntos se los conoce como números irracionales. Ya los vamos a estudiar con más detalle adelante. Van a surgir de forma natural del estudio de la geometría que estamos haciendo. ¿Sale? Pero entonces cualquier medida que tome desde el 0 hacia un punto de la recta, esa medida también va a representar un número, y a esos números se les conoce como números reales. ¿Sale? Entonces el conjunto de números reales va a incluir a todos los números, los que hemos estudiado, tanto naturales, enteros, como racionales, y va a incluir algunos más que son los que les digo que se llaman irracionales. Después vamos a estudiarlos con detalle, pero entonces estas medidas se llaman números reales, y es usual que se denote así, con una R mayúscula, con una línea más. Así denotamos al conjunto de números reales. Fíjense, ahora vamos a introducir esta nueva definición. Vamos a definir la razón de un número A por un número B como el cociente que se obtiene de hacer A entre B. ¿Cuál es la diferencia que hacíamos
con los números racionales, que en la medida A y la medida B que tomábamos eran números enteros. Acá podemos usar cualquier número, incluso un mismo número racional. Entonces, cuando hacemos un cociente, ¿no? A entre B, donde A y B puede ser cualquier número de estos que acabamos de ver, que están sobre la recta numérica, a este cociente se le conoce como razón. Y cuando tenemos una igualdad entre dos razones, como en este caso tengo la razón A entre B, o sea, estoy dividiendo el número A entre el número B y aquí el número C entre el número D y resulta que esos son iguales, cuando esto pasa, a esta igualdad entre razones se le conoce como proporción. Y, por ejemplo, cuando los números que tengo son números racionales, por ejemplo, cuando tengo el número racional A entre B y lo divido entre el mismo número, entre otro número racional, perdón, el número racional C entre D, la razón se define así como A por D entre B por C. Es usual que a esta razón se le conoce como ley del sándwich porque lo que hacemos es que se multiplica. Si se fijan en esta expresión, lo que hago es que multiplico el número de arriba por el número de abajo y eso queda como numerador. Entonces multiplico A por D, que pongo como numerador, y luego multiplico los del medio, B por C, y eso va como denominador. Por eso se le llama usualmente a esta como ley del sándwich, pero entonces a la razón entre dos números racionales se calcula de esta forma. Se multiplica el número de hasta arriba por el número de hasta abajo, queda arriba, y luego se multiplican los del medio, y eso queda como denominador. Por ejemplo, si me dan la razón 2 tercios entre 3 quintos, eso se calcula como la ley del sándwich. Se multiplica el de abajo por el de hasta arriba, 5 por 2, que es lo que escribe aquí, entre, y se multiplican los del medio, en este caso es 3 por 3, que va abajo. Y en este siguiente paso simplemente multiplico, 2 por 5 me da 10 y 3 por 3 me da 9. Acá me piden entonces otra vez, quiero dividir el segmento AB a una razón dada, ¿no? Entonces, quiero encontrar un punto acá entre el segmento AB que divida esto en una razón de 4 a 6. Entonces, lo que hago es sumo 4 con 6, que me da 10, y divido este segmento en 10 partes. Como quiero que el punto divida en una razón de 4 a 6, pues de aquí a acá cuento 4. 1, 2, 3, 4. Aquí está mi punto. Y entonces la razón de este segmento entre este segmento pues va a ser de 4 a 6. Y en efecto, entonces la distancia de AAP entre PAB, de AAP pues vale 1, 2, 3, 4. La distancia de PAB vale pues 6. Y entonces este punto divide este segmento en una razón de 4 a 6. Por ejemplo, ¿no? Si un automóvil viaja a 90 kilómetros, ¿no? Viaja 90 kilómetros con 5 litros de gasolina. Y me preguntan, ¿qué tan lejos puede ir ese mismo vehículo si ahora tiene 7 litros? Y esta es precisamente una relación de proporcionalidad, porque va a pasar entonces que la cantidad de kilómetros que hago entre la cantidad de litros que gasto va a ser siempre una constante. O sea, esta proporción va a ser la misma en cuanto a cantidad de kilómetros del segundo viaje y litros que gaste en el segundo viaje. Es decir, esta razón siempre va a ser la misma. ¿Sale? Si yo eh, manejo el vehículo por una cierta cantidad de kilómetros y me gasto una cantidad de litros, esta razón se va a mantener constante. Aunque cambie la cantidad de kilómetros, obviamente pues va a cambiar la cantidad de litros, pero la razón que hacen siempre va a ser una constante y entonces se obtiene precisamente una relación de proporcionalidad. En este caso, si X representa el número de kilómetros que vamos a recorrer con el segundo viaje, ¿no? Otra vez tenía yo 90 kilómetros con 5 litros, entonces aquí tengo la razón 90 entre 5, que es lo que escribo aquí, 90 entre 5. Y aquí tenía los kilómetros del segundo viaje, que es lo que desconozco, no sé cuántos kilómetros puedo ir, pero sí sé cuántos litros voy a usar 7. Entonces se tiene precisamente la proporción X entre 7. Y pues simplemente se tiene que resolver esta proporción y pues se resuelve igual, ¿no? Uso la propiedad de inverso multiplicativo o lo que se enseña usualmente como que este está dividiendo pasa
multiplicando, y entonces me queda que x vale 7 por 90 sobre 5, y si hacen la operación 7 por 90 entre 5, pues ya les da 126, es decir, si tengo 7 litros, puedo viajar exactamente 126 kilómetros. Vamos a ver otro ejemplo más. En este caso, me dan la proporción x entre 7 igual a 2 quintos. ¿Vale? En este caso, lo que desconozco es el valor de x y quiero encontrar para cuándo se cumple esta proporción. Y acuérdense otra vez, como tengo x entre 7, o sea, que es lo mismo que un séptimo de x, para resolver esta ecuación pues uso su inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo de un séptimo es 7, entonces esto lo multiplico por 7, este por 7 y este por 7. Acuérdense, aquí por ser inverso multiplicativo se cancela, me queda x, y aquí me quedaría 2 quintos por 7, que es lo que tengo aquí escrito. Y finalmente, pues nada más hago la operación que tengo aquí indicada, 2 por 7 me da 14, entre 5. Y entonces el valor de x que cumple esta proporción, pues es exactamente 14 quintos. Otro ejemplo más, me piden que encuentre el valor de x en esta proporción. Acá esta proporción está de esta forma. Si yo tengo un valor x y le resto 3 entre 8, eso me va a dar lo mismo que x más 3, pero entre 24. Así está mi proporción y tengo que encontrar cuál es el valor de x que cumple con esta proporción. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver este? Pues otra vez usamos inverso multiplicativo. Para quitar este entre 8 voy a multiplicar esto por el inverso. Aquí sería un octavo. Entonces multiplico por 8. Y aquí también para quitar este multiplico por su inverso multiplicativo, que sería 1 entre 24. Y fíjense qué pasa. Si este lo multiplico por 8, que es el inverso multiplicativo, se va a cancelar este 8 y este va a quedar multiplicado por 8. Pero este también lo estoy multiplicando por el inverso de 1 entre 24, que es 24. Entonces de este lado el 24 se va a cancelar y nada más va a quedar este por 8. Y este ya se había cancelado el 8, pero como también lo multipliqué por 24, va a quedar este por 24. Dicho de otra forma, ¿no? Cuando uso inverso multiplicativo de un octavo y de un 24avo, este queda multiplicado por 24 y este queda multiplicado por 8. ¿Vale? Pueden entonces ahorrarse esos pasos de usar inverso multiplicativo y directamente desde aquí decir lo que les enseñan en la secundaria. Este está dividiendo, pasa multiplicando, este está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces queda este por este y este por este, que es lo que escribí aquí. 24 por este, acá está, y 8 por x más 3, acá está. Y ya nada más termino de resolver esta ecuación. Este 24 multiplica a esto, es decir, multiplica tanto a x como a 3. Este 8 multiplica a esto, es decir, multiplica a x y a 3. Entonces aquí va a ser 24 por x, pues 24x y 24 por menos 3. Acuérdense que multiplicación de signos, más por menos menos, y 24 por 3, 72. Acá me va a quedar 8 por x, 8x y 8 por 3, 24. Acá en la siguiente diapositiva ya lo escribo. Tengo 24x menos 72 igual a 8x más 24. Y entonces acuérdense que usamos otra vez doblemente el inverso aditivo. Acá voy a usar el inverso aditivo de 8x, que es menos 8x. Entonces este va a quedar de este lado como menos 8x. Y uso el inverso aditivo también de menos 72. Y entonces va a quedar aquí como más 72. Y entonces en el siguiente paso, acá me queda el 24x y este me quedó como menos 8x. Este 24 se queda igual y este menos 72 queda entonces como más 72. De este paso hacia abajo simplemente se simplifica. 24 menos 8, 16. 24 más 72, 96. Y finalmente inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo de 16, 1 entre 16, o sea, este se multiplica por 1 entre 16. O lo que usualmente les enseñan es, está multiplicando, pasa dividiendo, y entonces me queda x es igual a 96 entre 16, que ya me da el valor de 6. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo más. Dice este ejercicio: para hacer panqueques para una cantidad de personas se necesitan 4 huevos y 3 tazas de leche. Y me preguntan, si se usan 14 huevos, ahora ¿cuántas tazas de leche son necesarias? Se dan cuenta entonces que esto es otra vez una proporción, porque tiene que crecer en el mismo sentido. O sea, voy a preparar algo, necesito 4 huevos y 3 tazas de leche, y ahora estoy aumentando la cantidad de huevos
pues la cantidad de tazas de leche tiene que crecer en la misma proporción para que se mantenga la receta, porque si no va a cambiar, ¿no? Entonces, por eso tenemos que hacer la proporción. En el primer caso, teníamos la razón 4 huevos y 3 tazas de leche, es decir, tenemos la proporción de 4 a 3. En el segundo caso, ¿no? Tengo ahora 14 huevos y lo que desconozco son las tazas de leche. Entonces tengo la proporción 14 entre X. ¿Vale? Y yo lo escribo. La razón que completa la proporción entonces es 14 entre X. La primera razón era 4 tercios. Entonces la proporción va a ser 4 tercios igual a 14 entre X. ¿Sale? Y entonces la tengo que resolver. En este caso, para hacerlo más sencillo, invierto la proporción, es decir, en vez de ser la proporción 4 entre 3 igual a 14 entre X, hago la inversa, que es 3 entre 4 igual a X entre 14, aquí la escribo. Y ahora sí, esta ya se resuelve fácil, solamente se usa el inverso multiplicativo de, aquí es 1 entre 14, su inverso multiplicativo es 14, lo que usualmente, como reitero, les enseñan en la secundaria que este está dividiendo, pasa de este lado multiplicando, y entonces me queda X igual a este por 14, y aquí ya hago la operación, 14 por 3, 42, y entonces aquí me queda entre 4, y si hacen la división, pues 42 entre 4 da 10.5, es decir, necesito 10.5 tazas de leche para aumentar en esa proporción. Más o menos, ya para terminar la actividad del día de hoy tienen que hacer estos dos ejercicios. En el primer caso tienen que resolver esta proporción, la proporción x más 1 entre 6 igual a 4x menos 1 entre 8, entonces tienen que hacer los mismos pasos que yo hice en este ejercicio, ¿sale? Entonces vuelven a revisar paso a paso que hice acá y tienen que hacer exactamente lo mismo, pero ahora con estos. Y en el segundo ejercicio me preguntan si un automóvil viaja 70 kilómetros con 5 galones. La pregunta es cuán lejos puede llevar ahora con 9 galones. Es decir, es exactamente la misma proporción de este otro ejercicio que hice. ¿Sale? Entonces, ya saben, intenten resolverlo. Cualquier duda me escriben por el chat del Classroom y lo vamos resolviendo juntos. ¿Vale? Con eso terminamos la actividad del día de hoy.